Buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto poder estar con ustedes esta mañana. Realmente es una bendición poder estar en la casa de nuestro Dios, en el sentido de que estamos nosotros, la iglesia, ¿no? Nosotros mismos aquí, y gracias a Dios por ello, una bendición poder estar con ustedes. Seguimos en nuestra serie de mensajes acerca conociendo un poco más los propósitos fundamentales de nuestra iglesia. Hemos estado viendo la semana pasada acerca del Evangelio de Jesucristo. Pues hoy nos toca poder continuar con esta serie en cuanto a un poco de conversión personal. Así que le invito por favor que vayan a su Biblia a Tito. Tito, por favor, capítulo 2, versículo 11 al 15. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15. Es ahí donde nos vamos a concentrar. El pasaje que tengo para esta mañana, es allí donde vamos a tener tiempo para poder ver acerca de lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que realmente quiere Dios hacer en la vida de una persona que no lo conoce, una conversión personal real, verdadera, en la vida de cada uno de nosotros. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15, voy a dar lectura a ustedes, por favor síganme ahí con sus pistas. Tito 2, 11 al 15. Dice así la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oramos. Padre, esta mañana, Señor, quiero levantar a Cristo Jesús, Señor, y que todos nosotros podamos ver a Cristo, Padre Celestial. Que, Señor, nuestras vidas sean desveladas al punto, Señor, de tener una sensibilidad, viendo, Señor, nuestros propios corazones delante de ti. Oh Dios bendito, haz tu obra en nuestras vidas. Haz, Señor, lo que yo no puedo hacer. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté moviendo nuestros corazones para ver la verdad del Evangelio. Aquel Evangelio, Señor, proclamado que se manifiesta, Señor, a través de un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo Jesús. Oh Padre, dirige nuestras vidas hacia ti. Que seas tú, Señor, el centro de nuestra atención, el centro, Señor, de nuestra vida, el momento que salgamos de este lugar, Padre. Y que donde quiera que podamos estar, Señor, que la gente pueda ver alrededor de nosotros a Cristo Jesús, como aquella persona exaltada en nuestras vidas, Padre. Que tú te lleves la gloria, honra y honor, Señor, y dirige nuestros corazones hacia ti. En nombre de Cristo Jesús, oro. Amén. Cuando pensamos en conversión personal, pensamos en básicamente que esto viene a través del arrepentimiento del pecado y la fe en el Evangelio de Cristo evidenciado a través de una vida transformada. Y el libro de Tito nos va a ayudar a poder enfocarnos de una manera muy directa a través de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. De forma particular, mostrándonos su gracia para cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos la gracia de Dios en nosotros mismos, es algo tan maravilloso, tan increíble, tan sorprendente, que simplemente afecta a nuestra vida. Y pensar en la gracia de Dios es pensar en algo que no merecemos. Es algo que yo no merezco, es algo que usted no merece, es algo que cualquier persona en este mundo, nadie, absolutamente nadie merece. Esta mañana estaremos viendo la gracia común de Dios, la gracia transformadora de Dios, y la gracia redentora de Dios. Comenzamos en esta mañana viendo lo que Tito nos está mostrando en cuanto a la gracia común de Dios. Y vamos a ver tres aspectos muy interesantes dentro de este pasaje, que el mismo pasaje nos va a abordar a lo que nos dice acerca de la gracia de Dios. Dice el versículo 11 allí en sus Biblias: porque la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos los hombres. Tito comienza con una razón diciendo que hay algo que se ha manifestado, hay algo que es evidente, hay algo que está dando luz, hay algo que es claro. Y esta claridad que nos está mostrando ahorita la palabra de Dios es la gracia de Dios. Y vamos a ver tres aspectos muy interesantes que el pasaje mismo nos dice. Uno, vamos a ver de forma muy rápida que es una gracia divina. ¿Por qué? Porque esta gracia está manifestado en la gracia de ¿quién? Dios. Es una gracia divina. Reconoce que todo inicia en Dios. Reconoce que hay un comienzo, y es Dios. Entonces, si es de Dios, no es una gracia por alguna obra humana realizada. Y quiero que entendamos claramente esto. Y el texto nos está adoptando diciendo que esta manifestación de la gracia viene de parte de Dios. No procede de algún aspecto humano, sino un aspecto único. Una gracia divina. El segundo aspecto que veremos en este pasaje también es que también es una gracia salvadora. ¿En qué sentido? Porque dice ahí el pasaje, porque la gracia de Dios está manifestado, ¿para qué? Para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entonces es una gracia salvadora. No solamente es una gracia divina, sino también es una gracia salvadora. El propósito de Dios es salvar por medio de su gracia. Ese es el propósito principal porque Dios ha manifestado su gracia. Salvarnos por medio de ella. Y quiero ser muy claro en cuanto a este aspecto. Si nosotros reconocemos que es una gracia divina y que comienza con Dios y es impartida de parte de Dios, tenemos que reconocer que si no implica ninguna obra humana, pues simplemente es una gracia para salvación que no implica que mis obras me puedan salvar. ¿En qué sentido? Simplemente que la gracia es dada cuando hay un demérito y no un mérito. La gracia de Dios es dada cuando hay un demérito y no un mérito alguno que yo pueda hacer para poder obtener la gracia de Dios. Necesito que esa gracia me salve. Y yo no puedo hacer mérito alguno porque no está simplemente en el aspecto humano para poder adquirir esa gracia de Dios. Pero Dios, en su inmensa gracia, me lo otorga, me lo regala. Porque yo he hecho un demérito en la gracia. Una gracia divina, una gracia salvadora. Y por último, vamos a ver lo que el pasaje también dice. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? A todos los hombres. Entonces, no solamente es una gracia divina, no solamente es una gracia salvadora, sino también una gracia total. Una gracia total. Y cuando pensamos en una gracia total, como el texto mismo nos está diciendo, es una gracia salvadora para todos los hombres. Y aquí quiero ser muy claro en cuanto a este aspecto. Tristemente, no todas las personas van a ser salvas. Dios, en su inmensa gracia, ha derramado su gracia para toda la humanidad. Pero tristemente no todos serán salvos. Ya hay personas que están en la condenación, hay personas ahora que están camino a la condenación. Pero Dios, en su gracia, aún todavía permite que esta salvación sea para todos. Para todos. Y pensar en eso, pues simplemente es pensar que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no es lento ni es tardo para poder retrasar su promesa, sino Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es algo que Dios quiere realmente de toda esta humanidad. Que todos entiendan, comprendan lo que la gracia de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es básicamente con lo que comencé diciendo, que la gracia de Dios es algo incomparable, es algo que realmente debe afectar nuestras vidas, pero tristemente no muchos aceptan aquella gracia. Pero Dios es tan paciente y tan misericordioso que todos quieren que procedan al arrepentimiento.
Es por eso que dentro de este aspecto que nosotros entendemos de la gracia de Dios, vamos a poder ver dos aspectos muy interesantes que veremos más adelante. Este versículo nos ha botado tres aspectos muy interesantes de la gracia de Dios. Una gracia divina, una gracia salvadora y una gracia total. Algo muy claro que Tito está mostrándonos para cada uno de nosotros. Pero seguiremos viendo lo que Dios quiere decir. Entonces, en pocas palabras, tenemos que decir que la salvación en Cristo es un acto de gracia. La salvación en Cristo es un acto único de gracia. Y la gracia es el amor de Dios manifestado a través de una sola persona. La gracia de Dios es manifestada a través de una sola persona. ¿Y es una persona de quién? De Cristo Jesús. Es un acto de salvación y gracia. Sin embargo, para acceder a esta salvación de gracia, se requiere una conversión personal. Ya hemos visto lo que Dios ha manifestado, la manifestación de su gracia. Pero para que realmente esto sea evidente en nuestras vidas, pues simplemente se requiere una conversión personal. Y en esta conversión personal consiste en la asimilación de dos cosas principales. Dos aspectos muy principales para poder nosotros entender en nuestras propias vidas la gracia de Dios. Uno es el arrepentimiento y dos es la fe. Uno es el arrepentimiento y dos es la fe. Quiero comenzar en esta mañana explicando un poco más acerca del arrepentimiento, y es lo que vamos a poder observar nosotros en esta mañana. Es necesario que una persona reconozca la magnitud de su pecado, que es un pecador perdido en sus delitos y pecados. Y es la primera cosa que yo quiero que nosotros podamos reconocer juntamente, que Dios ha manifestado su gracia, pero que realmente Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque ese es el plan que Dios tiene para nuestras vidas, para cada una de las personas de esta humanidad. Pero Dios, en un sentido, quiere que este aspecto en la vida del hombre sea efectuado, y viene a través del arrepentimiento. Y es interesante, porque el libro de Efesios nos va a brotar este pasaje bíblico, lo que realmente en esencia pasa con nuestra vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 claramente nos dice en qué estado está el hombre. Muerto, ¿en qué? En sus delitos y pecados. Muerto en sus delitos y pecados. ¿Saben? Este reconocimiento en su propia vida hará que mire la necesidad de su propio corazón. Cuando uno reconoce que está muerto en sus delitos y pecados, muerto en la pecaminosidad que tiene internamente en su propia vida, hará que reconozca su propia necesidad espiritual. El proceso de conocer su pecado no está solamente en el conocimiento de su maldad. Y eso es lo que ocurre comúnmente en toda esta sociedad, que reconocemos cognitivamente que nosotros somos malos. Reconocemos que cognitivamente todos somos malos. Vemos a nuestro alrededor una sociedad que reconoce que es mala, pero realmente no una sociedad que realmente aquel pensamiento sea producido en el corazón para que realmente entienda la magnitud de su pecado. Que realmente estamos perdidos y que realmente estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El proceso de conocer su pecado no está solamente en el conocimiento de su maldad, sino en el arrepentimiento genuino de su estado pecaminoso. En el arrepentimiento genuino de su estado pecaminoso. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y viene una pregunta muy clara. ¿Por qué entonces el hombre no accede a arrepentirse de sus pecados? Si el hombre reconoce que es malo, si el hombre reconoce que tiene pecado, ¿por qué no accede a arrepentirse de sus pecados? ¿Por qué? Debe haber una razón. Y sabe, viendo en todas las razones que el hombre puede manifestar, creo yo, hay una muy esencial y realmente una que resalta más que otras. Porque existe una dependencia de moralidad. ¿En qué sentido quiero decir esto?
en el sentido muy propio, que el estándar del hombre moralista es otro hombre. Es decir, si yo tengo una dependencia moral que simplemente yo cognitivamente pienso que soy malo, pero si tengo una dependencia moralista, miro a mi alrededor y observo que hay otras personas que son más pecadores o peores pecadores que yo. Entonces mi estándar llega a ser otro hombre. Mi estándar llega a ser otro hombre. Y eso es lo que ocurre en esta humanidad. Sin embargo, cuando nos comparamos a los estándares de Dios, nuestra vida queda descubierta en la paupérrima pecaminosa. Cuando mi corazón se compara al estándar de un Dios sumamente santo, mi corazón queda totalmente desvelado. Y cuán perdido está y cuán pecaminoso está. Hermanos, el pecado es algo tan fuerte en nosotros que muchas veces nos va a llevar a poder comparar nuestras propias vidas con las demás. Y muchas veces en esta sociedad, cuando nosotros queremos llegar a otros justamente para que lleguen al conocimiento de Cristo Jesús, es esto lo que ocurre. Pero Dios quiere que nosotros podamos entender la condición en que estamos para que nosotros podamos acceder a la perfección. Dije que eran dos aspectos importantes. Dentro del pasaje de Tito vamos a ver que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y siendo un acto de Cristo en gracia para salvación, Dios quiere que comencemos con este primer aspecto del arrepentimiento. Pero también Dios quiere que nosotros entendamos algo y entendamos la fe. No solamente reconocer que sí, yo conozco que soy pecador, yo reconozco la magnitud de mi pecado. Yo he puesto mis ojos a ese Dios santo y veo que mi vida realmente ha quedado totalmente desvelada en pecaminosidad. Pero Dios quiere realmente en nosotros produzca fe. Sobre la base de un arrepentimiento verdadero, la salvación es también un acto de fe. Existe una base y esa base es el arrepentimiento, lo que acabamos de ver. Pero también existe un acto de fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es la fe? Pues la fe en Cristo es creer en Jesucristo, que Jesucristo murió por mis pecados y que fue sepultado y que resucitó para darme vida eterna. Esa es la fe en Cristo. La fe en Cristo es reconocer este cuadro maravilloso del Evangelio, que Jesucristo estando en la cruz del Calvario murió por mis pecados. Y que realmente murió porque fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Estando muerto, vivió. ¿Para qué vivió? Para darme vida eterna. No es una fe ambigua, no es una fe irracional, es una fe verdadera. Y esta es una verdad absoluta. ¿En qué sentido digo que es una verdad absoluta? Porque Cristo murió por mis rebeliones. Fue sepultado como cualquier muerto, pero que resucitó para hacer realidad el regalo de gracia. Aquella gracia salvadora que Dios tiene para la humanidad, para el hombre. De que si Él resucitó, yo también resucitaré, estando aún muerto en mis delitos y pecados, si yo creo por fe. Esa es la verdad del Evangelio. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿En qué sentido? Es creer que en la cruz Cristo quiere justificar al hombre declarándolo absuelto de toda culpabilidad de pecado. Es decir, el hombre es pecador y Dios realmente quiere regalarle en su gracia al hombre algo maravilloso y es la justificación. Absuelto de cualquier culpabilidad de pecado, declarado justo delante de Dios. Es creer que en la cruz Cristo quiere redimir al hombre, comprándolo de un lugar de condenación con un precio muy alto, su sangre. Porque esa sangre derramada en la cruz del Calvario
nos da a nosotros la oportunidad que por fe Dios sea capaz de redimir nuestras vidas, comprándonos de un lugar de condenación, comprándonos de un lugar donde merecemos ir, porque Dios quiere comprarnos con el sangre. En la cruz, Cristo quiere santificar al hombre, dándole una posición de santidad delante de Dios, siendo un pecador. Es maravilloso pensar en la cruz de Cristo. Es maravilloso pensar en todo lo que Dios fue capaz de hacer por medio de Jesucristo en aquella cruz. Y déjame decirle que no lo merecemos. Y es justamente lo que Tito nos está diciendo, es gracia. Es algo manifestado para ti, para mí, para todas las personas de esta humanidad. Es gracia. Saber que en esa cruz Dios quiere justificar mi vida. Saber que en esa cruz Dios quiere redimir mi vida. Saber que en esa cruz Dios quiere santificar mi vida. Es por eso que el texto en Romanos nos va a mostrar algo muy interesante. En Romanos 5, versículo 8 al 10. Claramente nos muestra, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Usted ahí en el texto puede observar 3 líneas que yo he marcado en Romanos 5, del 8 al 10. La primera línea que ustedes van a poder saber es justificados en su sangre. Luego la siguiente línea que usted va a observar es reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y por último, la última línea es, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es que Dios en su magnífica gracia quiere hacer algo en el corazón del hombre. ¿Qué quiere hacer? Pues básicamente Romanos nos brota esto, que Él nos justifica en su sangre. Él nos justifica en su sangre. Y no solamente eso, sino también nos reconcilia por su muerte. Porque somos enemigos de Dios, porque nuestro pecado nos separa de Dios. Pero Él quiere, por medio de Cristo, hacer la reconciliación por medio de esa muerte en la cruz. Y por último, como termina el texto en Romanos, reconciliados tenemos salvos por su vida, hay algo mucho más maravilloso. Que en ese texto nos brota que salvo por su vida. Es decir, que Jesucristo, muriendo en la cruz, tomó nuestro lugar para que nosotros podamos ser salvos en Cristo Jesús. Maravilloso es la gracia de Dios. Maravilloso es lo que Tito nos está mostrando a través del texto, diciéndonos que realmente esta gracia se ha manifestado para salvación para todos los hombres. Porque Dios es así como quiere manifestar su gracia común para todos nosotros, para todos los que realmente entienden la magnitud de su pecado y como base entienden la fe en Cristo Jesús, que realmente en Él puedes hallar lo que nunca jamás podrás hallar afuera. No solamente es una gracia común, sino también es una gracia transformadora, y es lo que vamos a observar en el pasaje de Tito. Volvamos ahí a Tito, donde está el texto, en el versículo 12, dice ahí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay algo interesante que no solamente la gracia de Dios quiere hacer en cuanto a la salvación. La salvación en Cristo es una nueva vida, un nuevo nacimiento. Realmente la salvación en Cristo Jesús es una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y no solamente la gracia de Dios es impartida para salvación, sino también, como dice el texto en Romanos, en Tito, allí no estamos, dice que la gracia nos enseña. Versículo 12, enseña ¿qué? ¿Qué nos enseña esta gracia de Dios? ¿Qué nos enseña realmente lo que Dios nos quiere manifestar a través de esto? Si nosotros entendemos la gracia de Dios salvadora para nuestras vidas en Cristo Jesús,
también debemos entender que esta gracia es una nueva vida, es un nuevo nacimiento. ¿En qué sentido? Que el corazón de piedra del hombre es transformado en un corazón de carne. El corazón de piedra del hombre es transformado en carne. Un texto que nos ayuda a poder entender un poco más con claridad esto es Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice ahí la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Wow! Esta gracia transformadora de Dios es un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y este nuevo nacimiento se ve efectuado en algo metafórico. Y esta metáfora nos ayuda a entender que el corazón de piedra llega a ser un corazón de carne. ¿En qué sentido? Y lo explico con claridad. Que cuando uno tiene un corazón de piedra, pues es insensible, duro a las cosas de Dios. Pero cuando uno llega a tener un corazón de carne, llega a ser un corazón sensible, un corazón dócil para Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha sido efectuada en ese corazón. Y es algo que Dios quiere hacer, manifestar por medio de su gracia. Es un nuevo nacimiento. Es lo que Dios efectúa a través de lo que nos quiere mostrar. Este acto de gracia debe manifestarse a través de una cosa muy especial. ¿Cuál es el resultado de la gracia de Dios en mi propia vida? Sabiendo que Dios quiere transformar mi corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Cuál es el resultado? Una vida transformada. Ese es el resultado. El resultado de la gracia de Dios que se ha manifestado en mi vida tiene simplemente algo muy claro. Y es una vida transformada. Que la gente alrededor mío pueda observar que mi vida es transformada. Que mi vida ha sido llevada simplemente a un punto de salvación. Y esto es lo que es conversión personal. Una nueva vida en Cristo Jesús. Sin embargo, esta es una tendencia de hombre. ¿Cómo? A ver, hay que entender algo muy específico ya. Dices que Dios está transformando mi vida. Y dices que Dios, la gracia de Dios ha sido efectuada en mi corazón. Dios quiere cambiar mi corazón de piedra a un corazón de carne. Y me dices que esta es una tendencia del hombre. Claro, eso es muy claro. No es la tendencia del hombre. No es la tendencia del hombre. Es por ello que la gracia, como hemos visto en el texto, nos va a enseñar algo. Nos va a enseñar a renunciar a los deseos mundanos. Y déjame decirle algo. Dentro de este aspecto de renunciar a los deseos mundanos, como vemos en el pasaje de Tito, que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, dentro de este pasaje vamos a poder entender un aspecto muy importante dentro de la salvación, y es la santificación. Recuerden, en la cruz Dios me declara a mí santo. Pero dentro de mi propia vida cristiana, si ya he creído por fe en Cristo Jesús, pues Dios va a efectuar un proceso de santidad en mi propia vida. Por eso dije muy claramente que si Dios va a efectuar esa fe en mi propio corazón para ser un nuevo hombre, un nuevo nacimiento, las cosas son muy claras al poder entender que la tendencia común del ser humano no es vivir en santidad. Por eso que necesitamos la gracia de Dios para que nos enseñe a que vivamos en este siglo, como dice el texto, sobre y justo y piadosamente, y que nos ayude a renunciar básicamente a la impiedad y a los deseos mundanos. Por eso que hay una tensión en la perspectiva bíblica de la santificación que debemos entender. Este proceso tiene que ser hecho en un balance. Y este es el balance que quiero mostrarles a cada uno de nosotros. El balance entre el rol de Dios y mi rol. ¿Cuál es el rol de Dios y cuál es mi rol? Si yo entiendo que la gracia de Dios me está enseñando a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos,
Pues eso tiene que ver dentro de este balance, de este proceso de santificación. Y lo vamos a observar mediante dos palabras. Dos palabras que a mí personalmente me ayudan a poder entender este balance de santificación en mi propia vida. De lo que Dios quiere hacer por medio de su gracia, enseñándome a renunciar a cualquier aspecto de pecaminosidad. La primera es dependencia. La primera es dependencia. ¿Y qué quiero decir en cuanto a dependencia? Que la gracia salva, pero también enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Es decir, mi dependencia debe estar sujeta bajo la obra del Espíritu Santo. Si yo he creído por fe en Cristo Jesús, si Dios me ha dado una nueva vida, pues mi dependencia debe estar sujeta al Espíritu Santo. Y que realmente todo lo que yo pueda poner en mi propia vida, o todo lo que yo pueda tener en mi propio ser, debe estar dependiente de la obra de lo que Dios vaya a hacer en mi propio corazón. Ese es el parte del rol de Dios, de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en mi propia vida. De que el Espíritu Santo sea capaz de obrar, de operar en mi propio corazón, dando cada vez más luz a mi propio pecado, y yo permitiendo de que mi corazón sea más abierto, para que el pecado sea simplemente más abierto a mis ojos, y pueda tener sensibilidad de decir, yo quiero depender de Dios. De que este proceso de santificación, el renunciar, la gracia me enseñe a poder hacer. Pero no solamente es dependencia, sino también es diligencia. ¿Y en qué sentido es diligencia? Que la gracia nos dirige a vivir sobria, justa y piadosamente. Dice ahí el texto en Tito, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Cómo? ¿Cómo debemos vivir en este siglo? Sobria, justa y piadosamente. Entonces, si Dios quiere que de mi parte yo viva sobria, justa y piadosamente, pues va a depender mucho de lo que, del rol, tanto de Dios, de lo que vaya a hacer en mi propia vida, pero también de lo que yo diligentemente en Dios pueda hacer. Es decir, que mi diligencia debe estar efectuada a través de la disciplina de gracia que Dios quiere que yo siga. Disciplina de gracia. Que Dios quiere que yo efectúe en mi propio corazón. Por ejemplo, en medio de una tentación, debes usar todos los medios de disposición a tu disposición para poder obedecer. Y poder simplemente encontrar tu dependencia en Cristo Jesús. El usar los medios de gracia de Dios hará que active mi propia diligencia. Y eso es lo que Dios quiere efectuar en nuestras propias vidas. Cuando nosotros entendemos que la gracia de Dios nos enseña, nos va a poder entender en cuanto a nuestra dependencia y diligencia. Y déjeme decir algo muy claro, y lo voy a explicar de esta manera. Dependencia y diligencia es como si fuera un avión al despegar. Cuando un avión despega, simplemente necesita dos aleros para poder mantenerse en el aire correctamente. Si un alero es quebrado, ¿qué pasa con el avión? No se va a mantener de manera como debe estar en el aire, sino va a estar a un costado y por último va a caer. Necesita los dos aleros en un mismo nivel para poder realmente mantenerse en el aire y cada vez avanzar más, elevarse. Igual también nosotros, para poder entender que la gracia de Dios me está enseñando a renunciar a toda impiedad y a vivir en este siglo sobrio y justamente, necesito igual también dependencia y necesito igual diligencia. ¿Para qué? Para que yo pueda despegar y pueda entender que en mi proceso de santidad necesito cada día crecer más e ir más elevado hacia Dios. ¿En qué sentido? En que si yo pongo en un punto muy claro de mi dependencia a más arriba, simplemente voy a decir, Dios hace la obra, el Espíritu Santo hace la obra, y mi diligencia está, Dios hace todo. Pero puedo poner en el otro sentido contrario, de que yo estoy dependiendo mucho en mi propia diligencia, de poder estar haciendo un sinnúmero de reglas, un sinnúmero de patrones en mi propia vida, mi dependencia del Señor está abajo. Necesito ponerlo en un balance. ¿Cuál es el rol de Dios?
¿Y cuál es tu rol? Para que en medio de ese balance pueda despegar y pueda mantenerme realmente mirando a lo que Dios quiere hacer en mi familia. Algo muy interesante lo dijo Jerry Bridges y es en su libro Disciplinas de la Gracia. Dice él claramente, es difícil mantener una actitud tanto diligente como dependiente. Dios no tiene una pereza o la pecaminosidad en nosotros mismos, pero sí bendice la diligencia que practicamos en una actitud sincera de dependencia en el Espíritu. Y es verdad, necesitamos la gracia de Dios para que nos enseñe a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para vivir vidas santas en este siglo. Y déjame decirle algo mucho más claro, en el sentido de que la verdadera santificación es un cambio de corazón que produce en el tiempo más reflexión del carácter de Dios, la pecaminosidad de nuestro propio corazón y la gracia de Dios en el Evangelio. Realmente nosotros tenemos que tener aquel balance en nuestros propios vidas. Tito nos muestra que esta gracia nos está enseñando si realmente tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. No solamente termina el pasaje ahí en Tito, sino el versículo 13 nos muestra algo más. Y en esta oportunidad vamos a poder observar la gracia redentora de Dios. Dice allí en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vivir la gracia de Dios en el Evangelio es aguardar la esperanza de ver a Cristo con la certeza de la libertad de la presencia del pecado. Es esto lo que el texto nos manifiesta, que básicamente nosotros podemos aguardar la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es una esperanza, pero es una esperanza certera. De que algún día cuando estemos en los cielos, ya no habrá más pecado, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza. Pero ese proceso de santidad que Dios nos demanda por medio de su gracia, lo comencemos a vivir estando en la tierra. Porque va a haber un momento donde ya no va a haber más presencia de pecado. Y mi pregunta es, ¿por qué hay una certeza? ¿Por qué hay una seguridad? ¿Por qué? Y simplemente por una razón. Porque Cristo nos compró de la esclavitud del pecado. Cristo nos compró de la esclavitud del pecado. El versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. La redención del Evangelio en Cristo quiere decir simplemente, en pocas palabras, redimir quiere decir poner en libertad a un cautivo mediante el pago de un rescate. Poner en libertad a un cautivo mediante el pago de un rescate. Hermanos, cuando nosotros pensamos en la redención de Cristo, hecha en el Evangelio, simplemente efectuada a través de nuestras propias vidas, simplemente pensamos en algo, un aspecto muy importante, que Cristo con su sangre nos compró de un lugar donde merecemos ir. Nos compró con un precio muy alto, muy elevado, que es su propia sangre. Y que esa sangre simplemente nos da la limpieza a nuestros pecados. Pero también nos saca de la esclavitud pecaminosa para poder llevarnos a los cielos. Es en Cristo que nos hallamos puros y limpios de toda iniquidad. Es su sangre lavando nuestras vidas de toda pecaminosidad.
nos purificó, nos limpió. ¿Saben? Cuando yo pienso en esta verdad, pienso en algo que no merezco recibir. Absolutamente no merezco recibir. Pero que Cristo en su gracia me regala la redención, para que yo pueda entender su profundo amor que tiene por mí. Thomas Watson dijo algo muy cierto en cuanto a esto, y me encanta cómo lo pone. Él dijo claramente que maravillosa fue la obra de la creación, pero aún más maravillosa fue la obra de la redención. ¿En qué sentido? Costó más el redimirnos que crearnos. Uno, es decir, la creación, requirió nada más que Dios hablar. La otra, es decir, la redención, requirió que Dios derramara sangre. Y derramó la sangre de Cristo para redimir tu vida y para redimir mi propia vida. Y es apta para cualquier persona que vaya por fe a Cristo Jesús. Dios hizo esto posible para formar un pueblo en sí. Como dice el texto, purificar y limpiar para así un pueblo propio. Y es justamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Una comunidad. Una comunidad para Él. Una comunidad única en Cristo Jesús a través de su gracia. Y es lo maravilloso de por qué estamos reunidos ahora. Y de pensar que estamos reunidos porque Cristo nos redimió. Porque somos su pueblo. Porque Él nos ha comprado con un precio muy elevado. Y simplemente esto es la manifestación de la gracia de Dios efectuada en nosotros. Hermanos, la proclamación del Evangelio, el Evangelio es un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y este nuevo nacimiento se debe ver evidenciado, manifestado a través de lo que la gracia de Dios está enseñando a vivir vidas transformadas en Cristo Jesús. Si no nos hemos arrepentido y hemos creído por fe en Cristo, de lo que Él es capaz de hacer, y vamos para Él. Y vamos para Él, vidas transformadas de lo que Dios es capaz de hacer en los corazones. Y mantengamos el balance de dependencia y diligencia cada momento de nuestras vidas para poder ver efectuar lo que la gracia quiere hacer de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios por este tiempo. Gracias por Cristo Jesús. Porque Señor, en Cristo tú justificaste nuestras vidas por su muerte. En Cristo, Señor, tú reconciliaste nuestras vidas por tu sangre. Señor, en Cristo tú salvaste nuestras vidas por su muerte. Dios, pensar en eso es pensar en algo inmerecido realmente. Y eso es lo evidente de la gracia tuya, Padre. Es algo que no merecemos. Pero gracias Dios por salvarnos por tu Hijo. Porque Señor, este proceso comienza, Señor, entendiendo la magnitud de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, ahora que creemos en Cristo, a poder depender plenamente en ti y ser diligentes y mantener nuestro balance en la gracia tuya, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad que refleje lo que tú has hecho en nosotros. Purificar nuestras vidas, limpiarnos de toda iniquidad, porque tú nos redimiste, Padre. Ayúdanos, Señor, que en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestros hogares, donde quiera que podamos estar, podemos ser evidentes, Señor, de lo que la sangre de Cristo ha hecho en nosotros. Padre, haz una obra maravillosa en nosotros mismos. Que la gente pueda ver a Cristo exaltado en nuestros propios vidas. Gracias Dios por eso. En nombre de Cristo Jesús. Amén.